Porque nos hace no solo con la actitud de venir de recibir, sino con la actitud de venir a dar. Y así es como el Espíritu Santo quiere. Lo que ya están experimentando, muchos en relación a sus permisos, otros en relación a lo financiero, cómo el Señor ha venido supliendo los milagros que están pasando para esto es sorprendente. Qué hermoso es el pensar cuando alguien, por ejemplo, me dice, fíjese que no tengo para el Congreso. Pues qué gloriosa oportunidad de manifestar el poder de Dios. Precisamente no te ha provisto para que expreses el poder de Dios, no para que te detengas o te paralices. Los discípulos, Pedro y Juan, si hubieran tenido dinero, no sanan al cojo, pero por no tener dinero, sanaron al cojo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Así que usted no va a venir solo porque tenga o no tenga dinero. Incluso va a haber un momento en que va a decir no tengo, pero el Señor le va a proveer. ¿Por qué? Porque usted está para romper barreras y demostrar el poder de Dios en todas las cosas. Y va a venir hasta con sobreabundancia. El Señor me dijo que en esta ocasión los que le creen vendrán con sobreabundancia y mucha bendición financiera para tener lo necesario. Así que no habrá limitaciones en este Congreso. Así que me imagino que ya se está preparando. No le digo prepárese, se está preparando. Siga preparándose y la gloria del Señor será grandemente manifestado en nuestra vida. Así que a experimentar a Dios, a Dios y a vivir en Él, para Él y por Él en este Congreso que será grandioso. La iglesia, la plenitud de Cristo. Alabado sea su nombre. Hemos estado hablando sobre cielos abiertos y bajo el punto de cielos abiertos estamos trabajando el aspecto de entender y comprender lo que es cielos abiertos. Y ahí hay diferentes ramas se derivan una gran cantidad de cosas, o realmente toda la vida en Cristo se deriva ahí. Pero cielos abiertos, y lo estamos trabajando ahora bajo el punto de ser hijos de Dios. Y lo hemos basado, por ejemplo, en Mateo 3 y versículo 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Padre viéndose realizado en el Hijo, y por eso tenía complacencia. Se sentía realizado, se sentía él viéndose en su Hijo. Y por eso es que dice, tengo complacencia. Y explicábamos el lunes pasado de que esto significa que toda la vida de Jesucristo, antes de iniciar un ministerio, 30 años, porque cuando le habló de esto Jesús tenía 30 años, Él complació al Padre en todo, en su vida familiar, en su vida laboral, porque según la historia bíblica, Jesús trabajó con José en la carpintería. O sea, Él siempre estuvo ocupado. No tenemos a un Jesús desocupado o que se lanzó al ministerio por causa de que estaba desocupado. Él era alguien que siempre estaba ocupado, pero también con su relación con sus amigos, con la sociedad y con todo mundo. Esto nos da un ejemplo muy precioso, la importancia de comportarnos como hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces se nos olvida que como esposos y se nos olvida de que somos hijos de Dios. Como esposas se nos olvida que somos hijos de Dios.
Como hijos se nos olvida que somos hijos de Dios. Como trabajadores se nos olvida que somos hijos de Dios. Como sociedad se nos olvida que somos hijos de Dios. Como iglesia se nos olvida que somos hijos de Dios. El ejemplo de la iglesia de Corinto, en Corintios 11, cuando dice que se reunían para discordia, por división, y no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Se olvidaban de que eran hijos de Dios allí, aún estando en el templo, pero reunidos como iglesia. Esto es muy importante, esta se llama identidad, pero no solo la identidad de lo que nos habla de ser niños, sino la identidad como hijos de Dios en las diferentes etapas de la vida en el Señor. Y es muy importante que nosotros cuidemos eso, nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios. Expliqué el lunes pasado de que el Padre vino trabajando a Jesucristo y estuvo observando a un Jesucristo como hijo cumpliendo todo lo que Él había dicho. Él no solo cumplió como ministro, no cumplió el sanar enfermos, el libertar a los endemoniados, eso fue hasta los 30 años. Él cumplió con su estilo de vida, expresando el carácter del Padre en su vida cotidiana. Generalmente vemos a un Jesús solo en el ministerio, cuando Jesús, 30 años después, Él fue preparado para ser un ministro. Y cuando decimos que se preparó 30 años para servir 3 años y medio, estamos hablando de un estilo de vida que demostró la conducta, el carácter del Padre en todas sus dimensiones. Como dije, fue una expresión abarcadora. Todas las áreas de la vida de Jesucristo fueron satisfechas al Padre por causa de su buen testimonio y su estilo de vida agradable según el corazón del Padre. ¿Cuántas veces queremos cumplir funciones y responsabilidades dentro del templo, dentro de la iglesia o reunidos como iglesia, ya sea en el templo o en el grupo de comunión familiar o en el salón de clases de los niños o en diferentes actividades de la iglesia sin tener esa característica especial de ser la expresión del Padre, la expresión de Cristo en todas las dimensiones? No vamos a ser efectivos por causa de que no nos estamos expresando como hijos, quizás como ministros, pero no como hijos. Cuando somos ministros por ser hijos y no somos hijos por ser ministros. Por eso es muy importante que reconozcamos nuestra función de hijos y que alabemos a Dios, como dice en Juan 1:12, que a los que le recibieron les dio potestad. Decíamos que potestad es una palabra legal, es una palabra que da la connotación de que somos hijos no por un permiso que se nos dio, no por una inclusión que se nos dio, sino somos hijos con derecho pleno, que el Señor ha llenado todas las condiciones y cumplió Cristo todas las condiciones en la cruz legalmente para que usted y yo fuésemos llamados hijos de Dios. Así que esto significa que todos los requerimientos legales han sido cumplidos. Así que usted no está solo como hijo, solo como un adoptado, como se entiende comúnmente o tradicionalmente. Usted está como hijo porque le pertenece a Él y ha sido nacido de Dios y por lo tanto es hijo del Dios Altísimo. Alabado sea su nombre. Vimos las etapas que Jesucristo, o a las que Jesucristo el Padre le fue dicho, o el Padre le dijo de que era hijo. A los 30 años vemos después de que fue bautizado. Viene y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero 3 años después, lo vemos aquí en Lucas capítulo 9,
Y esto ya no fue en el bautismo, sino no está relatando un testimonio. Aquí fue la experiencia de lo que se conoce como la transfiguración. Otra experiencia, en otro tiempo, en otra dimensión. Ahora, versículo 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Cuántas veces decimos cosas que no sabemos? Las decimos solo porque se nos ocurren y porque estamos emocionados, pero no porque sea guía del Señor. Aquí dijo él algo nada más solo por emoción de la experiencia, estaba, como decimos en buen chapín, choqueado de esa experiencia de ver a Jesús transfigurado, de ver a Moisés y de ver a Elías. Imagínense, qué experiencia tan tremenda. Y mientras él decía esto, dice el 34, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¡Qué tremendo! Y vino una voz desde la nube, recuerda que allá fue desde los cielos, aquí es de la nube, o sea, denota muchos casos muy diferentes. Y decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en otras versiones también dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos entonces que el caso y la relación del Padre con Jesucristo fue a nivel de Padre, pero el caso de la relación de Jesucristo con el Padre fue a nivel de Hijo. Por eso es que cuando leemos los evangelios especialmente, nos habla de una relación de hijo a padre. La oración del Padre Nuestro conocida así, por ejemplo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo oro yo? Nosotros empezamos, Dios te pedimos tal y tal cosa, o Señor te pedimos, Él es Dios, Él es Señor. Pero eso demuestra que no tenemos una relación de padre e hijo, y de hijo y padre. Mientras que Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Él mismo nos identifica no solo el proceso de la oración, sino nos identifica que nosotros debemos de orar a Él, al Padre, en calidad de hijo. Por ejemplo, en Juan dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. A veces hay gente que cuando está instruyendo a sus hijos a orar y les está enseñando, dice, Señor Jesús, te damos gracias y te pedimos. Es una oración fuera de lugar, porque dice que es al Padre en su nombre, mientras que Señor Jesús, la oración está dirigida a Cristo. Estamos instruyendo mal a nuestros hijos a veces. Sin embargo, el Señor nos está enderezando y nos está ubicando en el lugar correcto para que precisamente lleguemos a esa presencia del Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, la oración es al Padre en el nombre de Jesucristo. Por esa, ¿qué nos dice ahí? Que debemos mantener constantemente la relación de hijo y padre. De esa manera vamos a experimentar la gloria y el poder del Señor. Ahora bien, encontramos en diferentes ocasiones que el Padre le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado. ¿Qué significa eso? Que Él está declarando la relación que tenían. Una, declarando la procedencia de Cristo. Y 3, declarando que Cristo, que el Padre y Cristo eran uno. Cuando dice, este es mi Hijo amado, está declarando que Jesús no solo era la expresión de su carácter, sino que tenía la misma genética, tenía la misma naturaleza
Y por eso es que cuando usted y yo oramos al Padre, estamos reconociendo que somos uno en Él. Cristo siempre mantuvo esa evidencia. No solo era una relación familiar, no solo era una expresión paternal demostrando que Él es mi Padre, sino era una expresión, yo soy uno con Él. Cuando usted y yo nos relacionamos como hijos, estamos hablando que somos uno con Él, en Él y por Él. Mire qué gran diferencia, mientras que algunos quizás el hecho de hablarles de que somos hijos de Dios, pensarán que se les está rebajando cuando realmente estamos llegando a la posición correcta y gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. En el aspecto legal, Él nos hizo hijos. Él nos dio un ministerio. Algunos que les ha dado el ministerio, algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Pero eso no tiene legalidad, sino sencillamente tiene un grado de función que nos ha sido entregado. La legalidad está en ser hijos de Dios. Por eso es que es más grandioso vivir y expresarnos como hijos, y así vemos en todo el transcurso incluso del ministerio de Jesús, no solo de los 30 años anteriores, sino en el transcurso del ministerio de Jesús, que Él siempre se expresó como hijo y como el enviado de Dios en calidad del hijo. ¿Por qué se presenta como el enviado de Dios en calidad de hijo? Porque está diciendo no solo que es un enviado, como un enviado cualquiera, como un correo express. No es eso, que envía una nota y la van a dejar y ya estuvo. O que va enviado a una comisión pero no tiene la genética. Cuando dice yo soy el enviado de mi Padre, Él está diciendo con eso que debemos de reconocerle y verle como el que tiene un enviado, pero que tiene la naturaleza y la genética del Padre. Entonces, cuando usted se mueve ministerialmente o se mueve en una función que el Padre le ha dado, entonces va a actuar como un enviado de acuerdo a su genética y de acuerdo a su naturaleza. Ahora, cuando entendemos entonces que somos hijos de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que en mí está contenida la naturaleza del Padre, que ahí está la santidad de Cristo, que ahí está la justicia de Cristo, que ahí está el amor de Cristo, que ahí está la esencia de Cristo, que ahí está el poder de Cristo. Mire qué lindo todo esto. Entonces, cuando yo vivo como hijo y me expreso como hijo y actúo en todas las áreas de mi vida como hijo, estoy expresando eso, que tengo su santidad, que tengo su imagen, que tengo su naturaleza, que tengo su carácter, que tengo todo eso. Como hijos contenemos la misma esencia de Jesucristo, su imagen, su carácter, su santidad y todo lo que Él es. Mientras que yo me expreso como ministro, estoy expresando su función, pero aquí estoy expresando su naturaleza. Por eso es que es importante que yo me exprese como hijo cuando soy un ministro. ¿Por qué? Porque estoy revelando lo que Él es, aunque estoy cumpliendo una función, un oficio ministerial. Pero entonces en ese oficio estoy revelando el carácter del Padre. Por eso es que varios ministros no dan la talla, porque están revelando su carácter, pero no el carácter de Cristo. Están expresando sus pensamientos, pero no los pensamientos de Cristo. Están revelando sus sentimientos y emociones, pero no las emociones y los sentimientos del Padre. Lo mismo cuando estoy enseñando en un grupo de comunión familiar. Allí estoy expresando mis sentimientos, mis emociones, y me expreso de acuerdo a mi carácter y no el carácter de Jesucristo. Cuando yo me muevo como hijo discipulador, como hijo
pastor, como hijo apóstol, como hijo evangelista y todos los demás ministerios, y todo lo que yo haga me muevo como hijo, entonces voy a expresar la naturaleza de Jesucristo. Y aún como adorador, dice los que adoran al Padre. Ahí está hablando de esa relación de padre e hijo. El hijo adorando, los hijos son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Por eso es que todos los del grupo de adoración y de alabanza deben moverse no como adoradores, sino como hijos adorando al Padre. No como personas que han estudiado algunas estrategias de adoración, sino como hijos adorando al Padre. Mire cómo cambia todo esto. No es solo adoradores en el sentido que estoy cumpliendo una función de culto, que estoy cumpliendo una función en el templo, sino que estoy expresando al Padre, ya sea tocando o ya sea adorando. Pero lo estoy haciendo no en el nombre del Señor solamente, sino lo estoy haciendo para Él, porque los hijos son los que adoran al Padre. Los adoradores, sin que lo vean como hijos, solamente están cumpliendo una función, pero no una expresión de la naturaleza de Jesucristo. Y lo mismo es cuando estoy enseñando a los niños, debo expresarlo de acuerdo a la naturaleza que estoy teniendo. Entonces me expreso como un verdadero hijo de Dios. Ahora, lo glorioso de esto es así como Cristo, al decir que fue enviado por el Padre, que salió del Padre, al decir que y reconocer que es hijo del Padre, está reconociendo su naturaleza, está reconociendo que Él tiene no solo la capacidad, sino la legalidad de expresar el carácter y la gloria del Padre. Cuando usted y yo nos movemos bajo esa dimensión de hijos, estamos diciendo nosotros tenemos la legalidad de expresar el carácter de Cristo. No solo la capacidad o la habilidad, sino la legalidad de representar aquí en la tierra al Padre. Mire lo glorioso que tenemos. Cuando entendemos todo esto, nos sentimos, valga el reconocimiento de esta expresión, nos sentimos orgullosos, complacidos, realizados de ser verdaderos hijos de Dios. Porque vamos a vivir bajo esa dimensión. Ahora, por eso es muy importante el que vivamos bajo esto, porque eso nos hace experimentar la gloria del Señor y el poder de Jesucristo en todas las áreas. Por ejemplo, viene Jesucristo en Juan 17. Juan 17, y si usted ve todo el contexto de qué nos está hablando de la relación de Padre, y versículo 22. Por ejemplo, en el versículo 21, aunque todo el capítulo nos habla de todo esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese que está hablando en la relación de padre e hijo, hijo y padre. Aquí Cristo se está hablando y está orando como hijo. Ahora mire lo que dice como hijo entonces. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Hijo tiene contenida la gloria de Jesucristo. ¿Por qué? Como hijos tenemos la gloria de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como el Padre le dio a Jesucristo como el único Hijo, pero luego dice que Él fue el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos constituidos hijos de Dios. Nos dio el derecho
de ser hijos de Dios. Entonces, aquí Él nos está entregando la gloria del Padre que le fue dada a Él, nos la está entregando a nosotros. No está hablando de una gloria compartida. La misma gloria que le fue dado al Padre, del Padre al Hijo, es la misma gloria que Él nos dio a nosotros. Pero ¿en calidad de qué? Cristo está hablando aquí en calidad de hijo. Por eso es que en el versículo anterior, y podríamos referirnos a muchos otros versículos, pero aquí nos está hablando en calidad de hijo. Entonces, como hijo, yo les entregué la gloria. ¿Por qué? Porque ahora Él nos ve, y no solo nos ve, sino fue declarado primogénito entre muchos hermanos. Y por eso es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él se goza más bien de llamarnos hermanos. Y por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. Qué glorioso es todo esto. Ahora, si usted sigue leyendo, por ejemplo en el versículo 24 de Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, Él sigue su posición y su ubicación de hijo a padre. Toda esta oración y todos los evangelios nos relatan a Jesucristo moviéndose bajo una dimensión de hijo a padre. Pero también encontramos aquí en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 19, del 18 ora Pablo de esta manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de que Él os ha llamado, y en la esperanza que los ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Por qué nos está hablando de herencia? ¿Quién es el que hereda? El Padre al Hijo. Así que veamos en calidad de qué lo está hablando. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que en calidad de hijo, Él fue resucitado. Pero resucitado, ¿en qué cosa? ¿Por quién lo resucitó? La supereminente grandeza de su poder, la cual, dice, obró resucitándole entre los muertos. Esta misma supereminente grandeza de su poder, dice la Escritura que es la que también, el versículo 19, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Y quiénes son los que creen? Son los hijos. Pero los que creen en el Padre, los que creen lo que es el Padre, el único Dios verdadero, y que esa legalidad de ser hijos de Dios, no por creación, sino por redención, porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y ahora ha sido puesta en nosotros la simiente de Cristo, ahora es por naturaleza, no por crearnos, sino porque ahora Él nos dio su naturaleza, su genética para poder expresar al Padre. Ahora, en base a eso, esa supereminente grandeza de Jesucristo, la que operó en Él resucitándole de los muertos y levantándole a la diestra en los lugares celestiales, es la misma que usted y yo tenemos. Por eso, como hijos de Dios, no tenemos por qué vivir de bajón, débiles, fluctuantes, no tenemos por qué vivir llevados por doquiera por estratagema de hombres, no tenemos por qué estar siendo vencidos, derrotados y fracasados. No debe existir fracaso en la vida cristiana, no debe existir
bajones en la vida cristiana. Esto no es empresa eléctrica, esto es poder de Dios. En la empresa eléctrica a veces hay bajones y se va la luz, se va la energía y se apaga la luz y ya no funciona nada. Esto no es así, esto es poder de Dios. Es un poder que no se paraliza, que no se detiene, que no depende de circunstancias, que no depende si hay sol, si hay lluvia, que no depende de una energía de la creación, sino es el mismo poder que nos fue dado. El mismo poder que tuvo Cristo para ser resucitado es el mismo poder que usted y yo tenemos. Por esa razón es necesario que expresemos no solo el carácter de Cristo en relación a las demás facetas que se han demostrado, sino a la calidad de vida de Jesucristo, al poder de vida de Jesucristo. Una vida no solo dinámica, una vida llena de la gloria de Dios, sino una vida completa y plena en Jesucristo. No es válido en ningún momento una vida debilitada, una vida cristiana debilitada o una vida cristiana que ratos estoy bien y ratos no estoy bien, ratos me levanto y ratos estoy decaído. Eso no es expresión de la vida de hijo porque no estamos revelando al Padre. El Padre no es alguien que está un día contento y otro día triste porque toda la humanidad está en conflicto. No, dice que no hay ni sombra de variación. No solo no hay variación, ni siquiera sombra, o sea, no hay ni siquiera ningún milímetro de variación. Él permanece fiel, Él permanece estable, Él permanece firme, y si usted y yo somos hijos de Dios, que así es, debemos expresar ese nivel de permanencia en Cristo Jesús. Eso es lo que dice cuando nos habla en Juan capítulo 15, donde nos expresa sobre la vid. ¿Y qué nos dice allí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese que nos está hablando de estar en el pámpano, como pámpanos de estar en la vid. Vea bien este proceso. Pero luego dice que ya han sido limpiados por la palabra. Pero algunos nos quedamos ahí contentos, estoy en la vid, ya fui limpiado. Pero luego dice, permaneced en mí. Esa palabra permanecer no solo es estar allí, sino el permanecer es de una manera activa, útil y productiva. Porque dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, porque el carácter y el estilo de vida del Padre es permanecer. Él no un día está con nosotros y otro día no está con nosotros. Él no un día porque tiene que irse a Rusia o tiene que irse a Vietnam, no tiene que irse a Cuba o tiene que irse a Argentina o a Chile o a Ecuador o a Brasil y nos deja a nosotros abandonados. Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque su estilo de vida como Padre es permanecer en nosotros, pero lo mismo Cristo. Es la expresión del carácter de Cristo, pero nosotros como hijos del Padre y hermanos en Cristo Jesús y de Cristo Jesús, debemos permanecer y expresar ese mismo sentir. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que no es permisible esa vida de decadencia, esa vida de flaqueza, esa vida de
Sí, vienen luchas, y vienen pruebas, y vienen circunstancias difíciles, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al estar en Cristo y permanecer en Él, todo lo puedo hacer. Por eso dice que sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque nos hemos salido de Él. Entonces el estar en Él, eso mismo nos da la facultad de la expresión de la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Pero vea lo glorioso, no solo lo resucitó de los muertos y lo dejó resucitado, sino fue una expresión de gloria y de poder todo el tiempo. Todo el tiempo, aún desde antes, la vida de Jesucristo fue una expresión del poder y de la gloria de Jesucristo. Pero también esa misma gloria la expresó durante esos 3 años y medio. Y ahora la expresa sentado a la diestra del Padre. ¿Qué nos quiere decir eso? Jesús no un tiempo estuvo decaído y otro día levantado y otro día de bajón, otro día sí les predico. No, mejor hoy descanso porque tengo dolor de cabeza, hoy descanso porque me duele todo el cuerpo, hoy descanso porque mire mis emociones están alteradas o mire, Él no. ¿Y cuántas veces somos estorbados por esas circunstancias? Porque no hemos entendido que como hijos tenemos que no solo estar en la vid, no solo ser limpiados, sino permanecer en Él. Y permanecer en Él, ¿qué significa? Es la única manera de poder expresar ese carácter y esa vida de Cristo. Por eso dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto, no el que solo está en mí, no solo el que fue limpiado, sino el que fue y el que permanece en Él. ¿Por qué? Porque está conectado, está recibiendo la vida, está nutriéndose de la vida, y por eso es que tiene la capacidad plena y completa de expresar la gloria que operó en Cristo Jesús, y por eso usted y yo tenemos esa misma capacidad de expresar esa gloria de ese Dios todopoderoso. Qué precioso es entonces expresar la bendición de Dios y su presencia y su poder. Qué glorioso es esa manifestación de Dios y verlo desde esa perspectiva y desde esa dimensión, que como hijo de Dios yo voy a revelar lo que el Padre es. Imagínese cuando alguien, como decimos aquí en Guatemala, cayó de la gracia, o se conoce comúnmente cuando alguien cae. O como he dicho siempre, cuando alguien se va de la congregación, algunos se van por cambios de dirección o cambios de lugar diferente, de trabajo, pero algunos se van porque caen de la gracia. Pero se van porque están caídos, si no, no se fueran. Si estuvieran bien, permanecieran. Ahora imagínese qué estamos revelando del Padre así. Inconsistencia, debilidad, flaqueza, y nuestro Padre no es eso. Cuando yo estoy de bajón, ¿qué estoy revelando? ¿El carácter del Padre? ¿Que el Padre a veces está de bajón? ¿Qué es lo que el mundo está viendo de mí? ¿Qué estoy revelando del Padre? Cuando yo dejo de hacer las cosas, dejo de seguir en ese proceso de santificación, cuando yo dejo de crecer, cuando yo dejo de desarrollar, ¿qué estoy expresando? Falta de permanencia, falta de constancia. Y nuestro Dios es un Dios que permanece, dice, fiel. Alabado sea su nombre. Cuando yo no estoy haciendo las cosas que se dice. Por ejemplo, no estoy evangelizando, no estoy expresando al Padre. Estoy viviendo como un discípulo, pero no revelando al Padre.
Así que cuando no evangelizamos, no estamos revelando al Padre. ¿Sabe por qué? Porque uno de los varios intereses y propósitos del Padre al enviar a Jesucristo y al formar la creación, por ejemplo, a Adán y a Eva, que les dijo, fructificad y multiplicad. El propósito del Padre en la creación, además de que se estableciera la imagen de Él y su semejanza, que es uno de los puntos importantes, es tener hijos, fructifiquen y multipliquen. ¿Por qué? Porque estaban teniendo su imagen y semejanza, aunque eso de alguna manera no se logró por causa del plan y del propósito del Señor para que viniera Cristo. Todo estaba ya programado para que viniera Cristo. Ahora bien, ¿para qué vino Cristo? Precisamente para eso, para que se establezca la imagen y la semejanza de su Hijo Jesucristo, pero también para hacernos productivos. Entonces, cuando yo no soy productivo y no estoy evangelizando y trayendo a las personas a Cristo, yo estoy un discípulo, pero no soy expresándome como hijo, revelando el estilo de vida, la conducta del Padre, que es ser productivo. Por eso es glorioso el vivir como hijos, porque nos hace vivir una vida plena. Porque el cumplir una función nos hace solamente cumplir esa función. Pero el vivir como hijos nos hace vivir en una vida plena y completa en Cristo Jesús, donde somos la expresión del carácter de Cristo en todas las dimensiones. No hay límite, no hay barrera, no hay estorbos, no hay impedimentos, no hay excusas, no hay ninguna cosa que nos detenga o paralice. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando yo me veo como hijo y que soy hijo y usted es hijo, es importantísimo entonces que veamos todo el alcance que podemos hacer, todos los logros que podemos hacer a vivir una vida completa y plena en Jesucristo. Veamos esto, el caso de la tentación del diablo hacia Jesús. ¿En calidad de qué tentó el diablo a Jesús? Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, fíjese qué le dijo el tentador. No le dijo, tú que eres el pastor de la iglesia, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú que eres el apóstol, tú que eres el evangelista, el maestro, tú que eres el discipulador, tú que eres el que canta, tú que eres el que tocas el teclado, tú que eres el que, no le dijo, el que enseñas a los niños, no le dijo nada de eso. Algunos creemos que mientras nos dedicamos al ministerio, más vamos a ser tentados. No, aquí lo tentó como hijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo tentó como hijo? ¿Por qué lo tentó como hijo? Vuelvo a hacer la pregunta. Porque sabía que al derribarlo como hijo, no solo se derribaba el plan de la redención y que eso ya no le permitía a Jesús ir a la cruz, sino como hijo totalmente le quitaba todas las características y la expresión del carácter del Padre y toda la vida plena del Padre en su expresión. En otras palabras, lo estaba dejando nulo, paralizado e inútil. El enemigo no te ataca como apóstol, no te ataca como pastor. El enemigo no te ataca como evangelista, ni siquiera como discipulador.
El enemigo te ataca por ser hijo y a muchos los ha logrado paralizar, inutilizar. Los ha dejado fuera del juego totalmente, fuera del propósito de Dios, los ha sacado. ¿Por qué razón? Porque el hecho de cumplir una función ministerial podría quitarte esa función ministerial, pero no es solo la función ministerial, es toda la expresión del Padre. En otras palabras, cuando no cumplimos y más bien el enemigo logra paralizarnos, inutilizarnos, debilitarnos y hacer que seamos estorbados en el propósito de Dios, a quien estamos dejando mal visto es al Padre. Porque estamos expresando entonces un Padre inútil, paralizado, un Padre que no sirve, porque eso es lo que estamos revelando. Y por eso dice que es el acusador de nuestros hermanos. Y por eso es que él llega y dice, mira es tu hijo y míralo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo te está revelando? ¿Cómo estamos revelando nosotros al Padre en las diferentes circunstancias? ¿Un Padre que no puede? ¿O un Padre que es el Todopoderoso? ¿Un Padre que es uno de los tantos padres? ¿O que es el único Padre celestial, el único Dios verdadero, donde no hay sombra ni mudanza de variación? Por eso es importante vivir en la calidad de hijos, pero de hijos de Dios, revelando y expresando su naturaleza. Cuando yo estoy débil y he dejado de cumplir, he dejado de crecer espiritualmente, he dejado de desarrollar y alcanzar la madurez, estoy expresando a un Cristo y a un Padre que deja las cosas a medias, a un Padre que no completa las cosas. Cuando yo he dejado de hacer las cosas como adorar, discipular, evangelizar, todas esas cosas que componen la expresión de un hijo, que es parte del propósito de Dios, porque a Él le encanta y fuimos llamados por eso a evangelizar, para discipular, para hacer discípulos. Pero ¿quién es un discípulo? Uno que es hijo de Dios. No solo un discípulo de nombre que cumple una función de ir al adiestramiento y al discipulado, sino uno que se expresa como hijo para revelar al Padre en todas sus dimensiones. Por eso es que el enemigo no te ataca tanto o realmente en ninguna función. No vemos que atacó a Jesús ni como apóstol, ni como profeta, ni como evangelista, ni como los 5 ministerios, ni ninguna función. Lo atacó como hijo, porque como hijo estaba expresando lo que es el Padre. Jesús aquí expresó y se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba funcionando como hijo. ¿Por qué fue atacado por el enemigo? Cualquiera hubiera dicho, ay no, ¿cómo va a ser si yo soy el enviado de Dios, si yo soy el apóstol de Jesucristo? ¿Y por qué me está atacando el enemigo? No tienen por qué venirme esas circunstancias. No, eso no es así. Jesús, lo único que se mantuvo fue firme, dando testimonio de lo que está escrito. Mire, ¿qué está haciendo? Respaldando lo que el Padre dijo, escrito está Satanás. En otras palabras, lo que mi Padre dijo, eso es cierto y eso es lo que aplico a tu vida. Él levantó el nombre de su Padre. Él honró el nombre de su Padre. Él dignificó el nombre de su Padre. La pregunta hoy es, ¿eso estamos haciendo como iglesia? ¿Será que la iglesia plena en su expresión de evangelismo, de adoración, de santidad, está honrando el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre? ¿Será que mi vida, mis actitudes, mis acciones están honrando el nombre de Jesucristo y estamos honrando al Padre? Cuando Pablo, por ejemplo, dice, hablando de la familia, y dice, honra a tu padre y a tu madre,
La escritura ahí también nos está enseñando que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre. ¿Por qué? Porque estamos honrando a nuestro Padre Celestial. El resultado de honrar plenamente a nuestros papás es consecuencia de honrar plenamente a nuestro Padre Celestial. Mire qué dimensión tan gloriosa el vivir como hijos, porque el hijo se preocupa de honrar a su padre. El hijo se preocupa de satisfacer al padre. El hijo se preocupa de dignificar al padre, porque es la expresión de su padre. Por eso es que aquí el diablo vino a atacar, en primer lugar, su identidad. Y no estoy hablando de una identidad inicial, estoy hablando ya de una identidad de 30 años de relación con el Padre. Algunos de nosotros tenemos 3, 5 años, 10 años, 20 años. Y cuando se nos habla de identidad pensamos que nos están rebajando. Aquí Cristo ya tenía 30 años de una relación permanente y constante con su Padre. Y en ningún momento le dijo, mira, ¿y por qué me hablas de hijo? Sencillamente se comportó, actuó y participó en calidad de hijo ante el tentador. Y por eso es que viene y primero ataca su identidad, pero no su identidad de niño, sino identidad de una persona madura. Porque aquí Cristo ya está en un nivel de madurez, porque 30 años había expresado en toda su dimensión, como ya dije, en todas sus facetas, la expresión del Padre. No, aquí no estaba iniciando su vida, aquí estaba continuando su vida al continuar el ministerio. 30 años de una permanencia de relación correcta con el Padre, así que no era un niño. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, no le está tratando como un niño, le está tratando como una persona adulta. Y cuando lo lleva a la cruz, todavía más. Pero ahí Cristo salió victorioso y vencedor. ¿Por qué? Porque se comportó como todo un hijo, de acuerdo a su nivel, estatura espiritual en todas sus facetas. Todo el requerimiento legal de grado de madurez, Jesús lo cumplió. Por eso es necesario que nosotros vivamos en la dimensión como hijos. Pueden venir ataques del enemigo, como en este caso, tropiezos. Pueden venir estorbos, pero así como en calidad de hijos, como Cristo se sobrepuso y los defendió y los estorbó que afectaran su vida y el plan y el propósito del Padre, así nosotros lo vamos a hacer. Es por ello que el Señor quiere que nos expresemos en todas las áreas de nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. Aunque seamos apóstoles, aunque seamos pastores, aunque seamos discipuladores, aunque tengamos la función que tengamos, tenemos que expresar en primer lugar la calidad de vida del Padre en cada uno de nosotros. Y no es una calidad de vida a medias, es una calidad de vida completa y plena para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue la otra cosa que el diablo tentó en Jesucristo? Versículo 6. Le sigue trabajando como hijo, fíjese. Fíjese que aquí en Mateo 4, y versículo 3, solo para que veamos este común denominador. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo estaba provocando en calidad de que lo estaba tentando.
en calidad de hijo. Las provocaciones que le vienen no es por ser pastor, no es por ser apóstol, no es porque es del grupo de alabanza, no es porque es del... Y algunos decimos y nos queremos sentirnos como mártires o afectados, es que como ahora estoy sirviendo al Señor, me vienen más pruebas. No es por ser hijo que le vienen. Y por eso algunos dicen, es que no me meto a servir a Dios para que no me vengan tantas pruebas. No, si no le van a venir por servir a Dios, le van a venir por ser hijo. Y si es hijo, le van a venir. Aquí vemos a un diablo provocando a Jesús. Si eres hijo de Dios, ahí está otra vez, ¿cómo lo trató? Como hijo de Dios. Échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús en ningún momento le dijo, bueno, pues te voy a demostrar que yo soy hijo, así que para abajo. Le aseguro que no le hubiera pasado nada a Jesús. Pero no tenía por qué demostrarle nada al diablo. ¿Por qué? Porque él no estaba para honrar al diablo, él estaba para honrar a su Padre Celestial. Él no estaba para cumplir con los deseos y con las cosas que el diablo le estaba pidiendo. Es que no tiene por qué acceder a las peticiones del diablo. El hijo entiende que al único quien tiene que agradar es al Padre y no al padre de mentira. Ese ya se quedó atrás, esa simiente ya fue muerta desde el momento que nacimos en Cristo. Porque el diablo es padre de mentira, dijo Jesucristo. O sea, él también tiene sus hijos. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, les dijo Jesús a los que lo estaban escuchando en cierta ocasión. ¿Qué está diciendo? Él también tiene hijos que se expresan, que hacen de acuerdo a su simiente. Pero viene Jesús y ¿qué hace? Revela que su naturaleza y la simiente no tenía nada que ver con el diablo, sino solo con su Padre, porque estaba para agradar al Padre en todas las áreas. ¿Por qué caemos? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué accedemos? ¿Por qué respondemos a las preguntas del diablo? ¿Por qué hacemos las cosas que el diablo nos pide solo para demostrar que sí podemos? Porque no nos estamos expresando en calidad de hijos. Porque el hijo honra al Padre, no al padre de mentiras, sino al Padre ahora que le dio su simiente, que le dio su naturaleza. Por eso es que somos hijos. ¿Qué diferencia entonces es el vivir como verdaderos hijos de Dios? Y dice el versículo 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo lo viene trabajando? Lo viene trabajando como hijo, y quiere decir ahora que esta expresión se lo está diciendo en calidad de hijo. Quería que como hijo le adorara. Y por eso es que es muy claro el Señor Jesucristo cuando dijo, los que le van a adorar en espíritu y en verdad, son los que adorarán al Padre. Y eso era lo que el diablo quería quitar en la vida de Jesucristo. La adoración a su Padre, porque esos son los verdaderos adoradores. Quería quitarle la verdadera adoración. Por eso es que hoy tantos grupos de alabanza dentro de las iglesias, exaltando al mundo, exaltando las circunstancias, exaltando al diablo, exaltando al hombre mismo, al humanismo, exaltando lo social y lo cultural. Estamos compartiendo los sistemas y las estructuras del diablo en la adoración. Aquí Jesucristo mismo le demostró al diablo que era solo a Dios, al único quien debería de adorar, e incluso lo colocó en su lugar diciendo, al Señor tu Dios adorarás. Le dijo, en otras palabras, yo no te voy a adorar, sino tú eres el que vas a adorar a ese Dios verdadero. Porque el Hijo no accede a las trampas del diablo.
el Hijo no permite ninguna trampa del diablo, no acepta ninguna intervención del enemigo ni en su vida, ni en su familia, ni en su trabajo, ni en la congregación, ni en ninguna parte. El Hijo coloca a Satanás bajo la planta de sus pies y lo lleva a que nosotros no le adoremos a Él, sino que adoremos al Dios verdadero, pero lleva a Satanás, al diablo, que adore al único Dios verdadero también. Al Señor tu Dios adorarás. Qué vergüenza para el diablo sobre esto. Llevando a Jesucristo como hijo a adorarle a Él. Y viene Jesucristo como el Hijo de Dios. Identidad muy clara y plena. Y por lo tanto se expresa como tal. Entonces allí revela la gloria de su Padre y le lleva a Satanás y le dice, en otras palabras, parafraseándolo, tú me estás tratando de llevar a que te adore cuando yo ahora te coloco en la verdadera posición, no solo en que estoy yo, sino en que estás tú. Tú estás sujeto al Padre y por lo tanto le adorarás a Él en todo momento y en toda circunstancia. ¿Cuántos actuamos así? ¿Cuántos nos dejamos llevar por las circunstancias? Y creemos que las circunstancias son para afectarnos y dañarnos cuando son para manifestar el poder de Dios. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando comprendamos que somos hijos. Y como hijos de Dios vamos a poder fluir y expresar lo que el Padre es en su plenitud. Por esas razones que tenemos que expresarnos como hijo, y como hijos es la única manera en que podemos vivir de acuerdo al plan y al propósito del Señor. ¿Cuánto tiempo hemos perdido tratándonos de expresarnos como apóstoles, aunque lo somos, a los que Dios ha llamado para ese ministerio, como pastores, como discipuladores, como evangelistas, como maestros? ¿A cuánto nos pasa todo eso? Hemos perdido mucho tiempo y hemos echado a perder muchas bendiciones del cielo a nivel personal, a nivel de familia y a nivel de congregación. Cuando una iglesia está muy lenta en su accionar, está permitiendo que el diablo le afecte y lo dañe, y está poniendo y dando testimonio y revelando y poniéndola a que revele un padre lento y perezoso. Eso no es Dios, esa es la revelación de otro Padre, pero no del Dios único y verdadero. Es el tiempo que nos levantemos en el nombre de Jesucristo y que realmente revelemos en toda la totalidad de nuestra vida, en nuestro accionar, en nuestros pensamientos, en las intenciones, en todo, la vida de Cristo. Es la vida de Él en nosotros que será manifiesta y que será gloriosa en medio de nosotros. Es allí donde nosotros tenemos que expresar esa calidad de vida, esa expresión de la imagen y de la gloria del Padre en todas las cosas. Ahora, a través de su Hijo en nosotros, revelar ese carácter de Cristo, porque de esa manera estaremos revelando el carácter del Padre. Recuerde que somos hijos de Dios y lo que el enemigo siempre atacará en nuestra vida no es tanto la función, sino el ser hijo, porque atacándonos y derribándonos el ser hijos de Dios, allí nos inutiliza totalmente. Y no solo eso, sino ya no cumplimos ni damos la talla, sino algo más. Estamos dando mal testimonio de lo que es nuestro Padre Celestial. Estamos reflejando un Padre que no lo es. Él no es lento, Él no es impaciente, Él no es fluctuante, Él permanece fiel sobre todas las cosas. Él es fiel, Él es un Dios que siempre permanece fiel. Esa es la revelación de la iglesia en relación a Jesucristo.
No es una iglesia que presenta a un Cristo que llega a un límite. Hay congregaciones que ya no crecimos y nos quedamos ahí, ya no pasamos. Hay grupos de comunión familiar que ya nos quedamos la misma cantidad todo el tiempo, ya no crecimos. Cuando Dios es un Dios productivo y Él está alcanzando gente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es productivo. Porque el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho más fruto, dice después. Ahora, qué importante si leemos en Juan 17, nos habla de este lleva fruto, luego nos habla de más fruto y mucho fruto. O sea, es alguien que va avanzando hacia la cosecha gloriosa. Cuando usted y yo no estamos cosechando, como iglesia no estamos cosechando, como grupo de comunión familiar no estamos cosechando, y no solo alcanzando personas para Cristo, sino cosechando personas en la transformación, llevándolos al modelo y a que seamos modelos de Jesucristo, no estamos revelando al Padre en toda su dimensión. No estamos mostrando que tenemos un Padre glorioso, un Padre que es fiel, un Padre que es completo, un Padre que no se impacienta, sino un Padre que cuando comienza algo lo termina. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Así tiene que ser la iglesia. ¿Por qué? Porque somos hijos y estamos revelando y estamos expresando al Padre en toda su plenitud y en toda su dimensión. Como hijos revelamos al Padre. Por eso es que me gusta muchísimo y le he hallado un sentido muy grande a ese versículo de Juan 1:12. Lo voy a leer Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire qué lindo. Está hablando de genética. Pero dice que fuimos hechos y se nos dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted no es un hijo arrimadito, es un hijo verdadero de Dios. No fue un hijo hecho circunstancialmente así o por emergencia, como pasa en las familias. No es un hijo, como decimos aquí, colado. Es un hijo que tiene la potestad de funcionar y de vivir como hijo de Dios. Déjeme decirle algo muy importante que el Señor me dijo en estos días. Y voy a leerlo otra vez. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Él me ha estado mostrando las cosas que Él va a estar diciendo en el Congreso, por un momento le dije al Señor, mira, pero este versículo qué grandioso. Y Él me dijo, no es un versículo, son realidades expresadas en un versículo. Y puedo decir afirmativamente que esto no son versículos, porque Él no dio versículos, Él dio realidades, que los que la escribieron tampoco la escribieron por versículos, como el caso en de Juan. Ya fue las personas que ya hicieron más la Biblia como biblioteca, que dividieron el capítulo y el versículo. Lo que el Señor ha dicho en su palabra son realidades.
que están en un texto, en un versículo. Pero le hemos dado más importancia al versículo que a la realidad. Ahora veámoslo bajo esa realidad. Solo aquí ya puede pensar cómo va a estar ese congreso. Así que emociónese más, pues. Ahora veamos este versículo y esta parte de este texto que está expresando esta realidad. Veámoslo ahora bajo primero esa realidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es no un versículo, es una realidad. Y la otra realidad es, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una realidad que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, que tenemos la naturaleza y la genética del Padre. Por lo tanto, nuestra expresión tiene que ser la revelación de Cristo y del Padre en medio de nosotros. Como iglesia, ¿cómo estamos expresando? ¿Qué es lo que ve la gente del mundo, la gente de afuera? La revelación del Padre en nosotros. Como familia, ¿cómo nos ve la gente de afuera? ¿Como la expresión del Padre? ¿Como esposo, como esposa, como hijos? En el grupo de comunión familiar, ¿cómo nos ve la gente, los vecinos de los que nos estamos reuniendo en el grupo de comunión? ¿Como la revelación del Padre? Por eso es importante que vivamos como hijos de Dios expresando su gloria, porque solo como hijos vamos a revelar al Padre. Solo como hijos vamos a expresar todo lo que el Padre es. Y recuerde, el diablo siempre tratará de paralizarte como hijo, de inutilizarte como hijo y de sacarte por ser hijo. Como al estilo el hijo pródigo. Teniéndolo todo en casa, lo sacó, aunque después él regresó. O como hijo estando en la casa, como el hijo mayor, sin experimentar nada, ni disfrutar nada. ¿Cuánto tiempo que te sirvo aquí en casa y no me has dado un cabrito? Y el padre le dice, todo es tuyo. Que no lo hayas usado, eso es otra cosa. Uno lo sacó totalmente del lugar, pero a otro lo sacó, no del lugar, pero sí de vivir y de experimentar. Es por eso que como hijos no solo tenemos que estar en el lugar correcto y permanecer en Cristo Jesús, sino ser la expresión y tener la forma y la calidad de vida de todo un hijo de Dios. Señor, te damos gracias porque nos has estado llevando hacia un nivel y una dimensión correcta de lo que tú quieres. No podemos expresar al Padre si no vivimos como hijos de nuestro Padre. Si no actuamos, si no tenemos la forma de hijos, si no tenemos la madurez y la expresión de hijos. Es por eso que tú nos has llamado a expresar la gloria. Y la gloria que el Padre te dio, tú nos la diste. Y por eso es que tenemos la capacidad y la habilidad para expresarnos en toda la plenitud, no para vivir como hijos débiles, fluctuantes, de bajón, perdidos sin entendimiento, sin comprensión de la realidad del Padre, sino que vivamos realidades del Padre en nuestra vida. Por eso engrandecemos tu nombre y te glorificamos, porque nos has dado todo para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios, expresando tu gloria en su plenitud. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Le esperamos en nuestro gran congreso, la convocatoria que el Señor nos ha estado haciendo, la convocatoria del Padre,
para manifestarse en sus hijos. Qué tremendo eso. La convocatoria del Padre para expresarse en sus hijos y para manifestarse en sus hijos y para revelarse en este congreso, pero no a los discípulos solamente que lleguen, no a la gente que llegue, sino a sus hijos que los ha levantado para la gloria de su nombre. Así que bendiciones y a gozarnos en la presencia del Señor. Este otro lunes no tendremos reforma apostólica debido a que se estará trasladando todo el equipo al hotel para ya estar listos en nuestro grande y glorioso congreso, la expresión del Padre con sus hijos. Y venga usted como hijo a expresarse como hijo, a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga, a gozarnos y a disfrutar de esa gloria del Padre como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos hijos de Dios, adorando al Padre en espíritu y en verdad.